Bien, esta oportunidad yo quisiera que ustedes mantuvieran su Biblia abierta al libro de Romanos, el capítulo 9. Como ya leímos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes entienden la soberanía de Dios? ¿Cuántos de ustedes entienden la soberanía de Dios? ¿La entienden? Yo la he estudiado y la he visto, pero yo no entiendo a Dios. Es demasiado fuerte eso. La soberanía de Dios es algo tremendo. Y lo vamos a ver en esta mañana. Porque Dios es soberano. Parece extraño que el apóstol Pablo, cuando está haciendo su explicación desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 8, llega al capítulo 8, un capítulo precioso, maravilloso, donde él en ese capítulo 8 muestra todas las bendiciones que Dios ha hecho para con nosotros por su soberanía y por su misericordia. Pablo interrumpe la disertación sobre la salvación y dedica, 3 largos capítulos al pueblo de Israel. Capítulo 9, 10 y 11. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no prosiguió la enseñanza del capítulo 8 y los deberes prácticos de los capítulos 12 al 15? Bueno, si analizamos cuidadosamente los capítulos 9, 10 y 11, veremos que necesariamente no es una interrupción, sino una parte necesaria del argumento de Pablo para él poder justificar la justificación por fe, o para poder plantear la gran doctrina de la justificación por fe. Porque a través del pueblo de Israel nosotros nos damos cuenta la grandeza que Dios ha tenido para con nosotros. Pablo era considerado un traidor. ¿Saben por qué? Porque él era el predicador a los gentiles y enseñó la libertad de la ley. Y para un escriba, para uno de esos fariseos, eso era una pura traición. Sin embargo, en este capítulo, el apóstol Pablo muestra su gran amor por el pueblo de Israel. En el capítulo 8 muestra que el creyente en Cristo está seguro. Capítulo 8, versículo 1 comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne son los que no quieren dejar sus cosas para venir a Cristo. Eso fue lo que pasó con Faraón, lo veremos más adelante. Ahora, en el versículo 28 comienza a decir: sabemos que los que son amados, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué de los judíos? ¿Faltó Dios a su promesa de los judíos? ¿Abandonó Dios a su pueblo? En el capítulo 9 Pablo presenta la lección pasada de Israel. En el capítulo 10 él presenta el rechazo presente del pueblo de Israel a Dios. Y en el capítulo 11 él presenta la futura restauración del pueblo de Israel. Ahora, Israel es la única nación con una historia completa en el mundo. ¿Por qué? Porque Israel tiene su pasado, se conoce su presente y se conoce su futuro. Dígame qué nación puede tener eso. El único Israel. Ahora, en el capítulo 9 Pablo entendió los atributos de Dios. Por ejemplo, su fidelidad del capítulo 9 versículo 1 al 13. Su rectitud del 9, 14 al 18. Su justicia, capítulo 9, versículos 19 al 29. Y su gracia, capítulo 9, versículo 30 al 33. Estas divisiones corresponden a las 3 preguntas que hizo Pablo. 3 preguntas que
son las que determinan la grandeza y la soberanía de Dios. La primera pregunta está en el verso 14. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Segunda pregunta, versículo 19. ¿Por qué pues inculpa? Y tercera pregunta, en el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Es notable el cambio que hace Pablo del gozo del capítulo 8 a la tristeza del capítulo 9. Cuando miró a Cristo se regocijó. Cuando vio a Israel perdido, lloró. Como Moisés, Pablo estaba dispuesto a ser anatema, a ser un maldito, a perder su salvación, a entregar su salvación, separado de Cristo por amor a Israel. Nosotros estamos en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Ajá. Pues mírelo, él mismo lo dice, aquí en Romanos capítulo 9, versículo 3, léalo conmigo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo Pablo aquí? Yo prefiero ser un maldito. Yo prefiero no ir al cielo, entregar mi salvación. Si eso va a implicar que el pueblo de Israel pueda ser salvo. Oye, ¿hasta dónde llegaba el amor de Pablo? ¿Quién puede entender eso? ¿Qué hombre este? ¿Qué amor? Yo prefiero entregar mi salvación por amor a mis hermanos, a los judíos. El tema aquí es la elección de Israel. Y sin embargo, ahí vienen las bendiciones que nosotros tenemos a través de ese pueblo. Un pueblo tan contradictor, tan rebelde, tan incrédulo. Uno de los pueblos más terribles del mundo. Incluso Israel es un pueblo que de él se hace chistes. Cuando alguien es muy mezquino dice: judío, tú eres un judío. Hay un pajarito por ahí que vuelan negro que se llama, que le dicen judío. Todo lo que es malo, judío. Yo vi una película donde una muchacha se enamora perdidamente de un muchacho y cuando él dice que es judío, ella brinca para arriba y dice: imposible, yo no me casaría con un judío nunca en la vida. Y casi se muere y lloró, pero se fue. No me busque, porque dijo que era judío. Y esa es la consecuencia de eso, es el pecado de Israel, la idolatría, que el Señor le dijo que le iba a separar de las naciones. Sin embargo, Israel fue adoptado por Dios como su hijo. ¿Usted quiere ver? Vamos al segundo libro de la Biblia, a Éxodo. Vamos a ver un par de versos. Allí en Éxodo capítulo 40, antes de presentarle. Vamos a ver dos versículos. Éxodo 40, vamos a ver versículo 34. Bueno. Déjenme ver aquí cómo dice que hizo el Señor aquí con el pueblo. Del versículo 40, hablando de la gloria del Señor, versículo 34, porque entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, dígamelo usted. ¿Qué hacía la gloria de Jehová? Lo llenaba, la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, en el capítulo 4 del mismo Éxodo, como estamos ahí, vamos un poquito hacia atrás. En el capítulo 4, versículos 22 y 23, vemos cómo el Señor llama y adopta a Israel como su pueblo, como su hijo. 4, 22 y 23.
y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es, yo estoy en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya sabes, la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Israel es mi hijo. Pero ¿qué es la grandeza? ¿Cuáles son las bendiciones que nosotros tenemos a través del pueblo de Israel? Vamos al capítulo 9 de Romanos, nuestro capítulo. Vamos a ver 2 versículos en el capítulo 9 de Romanos. A ver qué nos dice. 2 versos, muy importante. Vamos a ver el verso 4 y el verso 5. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son, dígamelo usted, vamos a ver ahora cuáles son. ¿Qué son? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son? ¿Quiénes? 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué viene a través de Israel? ¿Qué viene a través del pueblo? ¿Por qué Dios escoge un pueblo terrible, contradictor, rebelde, incrédulo? Dios le plació tomar ese pueblo para traer al Redentor del mundo a través de ese pueblo. Porque de la tribu de Judá, el león de Judá, de ese hilo de grana, de esa descendencia, por Judá haber dado su vida por Benjamín su hermano y haber hecho un tipo precioso, excelente, perfecto, una tipología de Jesucristo, Judá he tomado como la tribu del norte, por donde tenían que entrar todo lo que iban a hacer un sacrificio con un cordero, tenían que entrar por la puerta del norte, la tribu de Judá, indicando con esto que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciado por Juan el Bautista, el último de los profetas. Y entonces, a través de ese pueblo rebelde, contradictor, incrédulo, Dios en su soberanía le da la salvación a todo aquel que cree en Cristo, porque de ese hilo de grana vino la descendencia del Mesías. Ahora, mis hermanos, la gloria que Moisés contemplaba en el tabernáculo, esa gloria del Sinaí, acompañó al pueblo de Israel siempre, lo acompañó siempre. Dios le dio a Israel sus pactos. Primero se lo dio al padre Abraham, luego se lo dio a Moisés, luego se lo dio a David. Le dio su ley para gobernar su vida política, social y religiosa. Les dio su ley para gobernar su vida porque Él quería que el pueblo fuera ejemplo al mundo. La obediencia a esa ley le aseguraba la bendición de Dios. Y dentro de esa obediencia estaba que Israel no debía adorar dioses ajenos. Que Israel no debía, oiga bien, cambiar la gloria de Dios por la idolatría de los dioses paganos de la tierra, la cual el pueblo de Israel conquistó luego que cruzó el desierto. Pero ¿qué hizo Israel una vez que murió Josué? Que murieron todos los que vivieron con Josué. ¿Qué hizo Israel? Israel comenzó inmediatamente a hacer fiesta con Moloch, con Baal, con todos esos dioses asirios, esos dioses de los de Edom, los dioses de los moabitas, los sidonios, todo eso. ¿Y sabe qué hacían esas personas? ¿Sabe cuál era el culto que más les gustaba? Sacrificar un niño, un primogénito.
Agarraban el hijo primogénito. Si usted tiene un primogénito y usted adoraba eso, posiblemente usted no iba a tener a nadie. Y si usted lo entregaba, eso es lo que le iba a dar la salvación, según ellos. A Moloch le quemaban los niños, preparaban un altar y la madre tenía que contemplar allí 2 guardias agarrándola ya desesperada y poner su niño allí en el fuego. Le encendían y entonces el niño dando gritos allí, quemándose y todo eso. Oh, imagínese usted ese cuadro, una madre desesperada mirando a su hijo quemándose. Y si tenía una sola hija y era tomada, tenía que quemar esa hija también. Todos los padres que tienen un solo hijo aquí, eso era lo que les gustaba, porque decían que los padres que tenían un solo hijo eran los que los dioses pedían, porque eran esenciales, porque al darlo uno solo y no quedarse sin nada, los dioses se complacían. Así que todos los padres que tienen un solo hijo, una sola hija aquí, no iban a tener nada, si adoraban a esos dioses de Moloch. Así que dele gracias a Dios que usted no está por ahí. Dele gracias a Dios que usted no pertenece a ese grupo, que usted no pertenece a los sidonios, ni a los moabitas, ni a los domitas, ninguno de esa gente. Dele gracias a Dios que usted no pertenece a los asirios. Dele gracias a Dios que usted se convirtió a Jesucristo y tiene vida eterna en Cristo Jesús, que nos ha librado de esa esclavitud de la idolatría. Y aunque hoy tenemos la idolatría de la música, del sexo, de las religiones, de la sociedad, de la amistad y de la universidad, de los estudios y la idolatría de todas esas cosas, gracias Señor no tenemos idolatría de quemar hijos. Por lo menos nosotros aquí damos gracias a Dios por eso, porque todavía se queman personas por religiosidad. Hay un video que presentamos ahí, yo dije quiten eso, ¿ustedes recuerdan? Están quemando todavía, están degollando todavía, están sacrificando todavía. ¿Saben? En África hay una región en África que el sacrificio es llevar el niño a la orilla del río. ¿Sabe qué hace? Cortan al niño, le cortan una pierna, un brazo, derraman parte de la sangre en el río, y cuando los cocodrilos vienen atraídos por la sangre, entonces le tiran el niño a los cocodrilos. Nada más se oye cuando los cocodrilos lo agarran y le quiebran los huesos, y el niño dando gritos, y el padre y la madre mirando eso desesperado. Entonces le hacen una honra y un tributo a esa persona por haber entregado a su niño para salvación de la tribu. ¿Acaso Cristo no murió en la cruz del Calvario? ¿Acaso se necesita otro sacrificio? Pero en la India hay un lugar que dicen que cuando una persona está muriendo hay que salir corriendo con ellos y hacerlo que se agarre del rabo de una vaca negra, y si se agarra del rabo de una vaca negra se salvó. ¡Qué barbaridad! ¿Usted se imagina una gente corriendo con un enfermo y una vaca ahí para que agarre el rabo? Eso es ridículo. Yo creo que a veces algunos han muerto antes de tiempo, que la vaca le dio una patada y ya se murió. ¡Qué barbaridad! Lo que hace la religión. Y uno pregunta, ¿es que no entienden? ¿Cómo es posible que gobernantes y personas inteligentes, aparentemente y sabias, vayan un 21 de enero a un pedacito de papel y se arrodillan allí? Alguien que lo hizo, un Juan de los Palotes, yo no sé quién dibujó ese retrato, porque en el tiempo de José y de María no habían cámaras fotográficas, no había video ni internet, no había nada de eso. ¿Y quién se inventó esa foto? Una foto rarísima, María, José y el niño Jesús. Y allí está esa foto y ve una persona y besa eso. La persona tiene tuberculosis y viene usted que está sano. Ay, sálvame, sálvame. Una tuberculosis que acaba de coger. La religiosidad. Pero la gente no entiende cómo un pedacito de papel te puede salvar. Nosotros adoramos al Dios invisible, y por eso los idólatras dicen, ¿cómo pueden adorar a un Dios que no se ve? Bueno, porque es Dios todopoderoso. Él es espíritu, y Él quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad, no en papeles, no en ninguna otra cosa. Entonces, mis hermanos, Dios dio el culto, les dio el ministerio,
le dio la adoración al pueblo de Israel como ejemplo. El propósito de esta promesa eran los patriarcas. Nosotros leímos del capítulo 9, versículos 4 y 5, porque dice, según la carne vino, dice el 5, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, todas las bendiciones que se dieron a Israel, le dieron todas las bendiciones a Israel. ¿Cuáles fueron las bendiciones que se le dio a Israel? Según nosotros leímos en el verso 4, ¿cuáles fueron esas bendiciones? La adopción. Fue tomado como pueblo escogido para adorar a Dios. La gloria. Ningún pueblo recibió tantas bendiciones como Israel. La promulgación de la ley. A través de ese pueblo el Señor hizo saber que Él quiere. El culto. Dios quiso ir a enseñar al mundo cómo debía la gente adorar a Dios. Las promesas, tanto para ellos como para nosotros. Los patriarcas, las enseñanzas, la palabra de Dios, la salvación. Vino Cristo, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Ustedes saben? Todas esas bendiciones, Israel las rechazó. Vino el Mesías, Israel lo rechazó. Pero no solamente lo rechazó, lo crucificó. Aún así, Dios mantiene su promesa. Aunque Israel haya fallado, Dios no falla. Dios no falla. La palabra fallar viene del griego barco fuera de ruta. Pero Dios nunca está fuera de ruta, porque Dios es fiel y Él no importa lo que el hombre haga con su palabra, el hombre diga, Él va a mantener sus promesas siempre. Quiera usted o no, lo crea usted o no, lo oiga usted o no, Dios va a mantener siempre su promesa porque Él es soberano. Pablo explica las bases de Israel. No fue por descendencia humana. Y ahí en el capítulo 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y el versículo 8, que me encanta ese versículo, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son contados como descendientes. Oiga, como son contados según la promesa. Y lo voy a leer nuevamente. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Algo importante, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también como Rebeca concibió de un Isaac nuestro padre. Hay algo importante aquí. El hecho de usted haber nacido de papá y mamá no significa que sea hijo de Dios. Somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos legitimados con derecho a la vida, a la eternidad, a estar con Dios por los siglos de los siglos. Óigame bien, esto viene solamente a aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se explica bien claro. Se explica bien claro la diferencia entre los hijos naturales y los hijos espirituales. Dios puso a escoger y escogió. Porque mire que dice el versículo 10. El versículo 11, pues no habían aún nacido, vamos al 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac, pues aún no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, ¿qué le dijo? El mayor servirá al menor. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera.
Pues a Moisés dice, dígamelo usted, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabe una cosa importante? Esto no es por méritos humanos, no. No es porque me porto bien, no. No es porque yo soy buen mozo, porque usted es buen mocito, no, 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 no. Esto es por la misericordia de Dios. Es porque Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que pasa aquí. Dice la palabra que Dios mostró su soberanía de una manera tan especial. Si nosotros vemos, mire que dice el versículo, en el versículo 19, pero me dirás, versículo 17, yo quiero leerlo nuevamente, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere, ¿qué dice? Tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el aparero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado esto? Y nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, dos hombres. ¿Quién era Faraón? ¿Quién era Moisés? Moisés y Faraón, los dos homicidas. Moisés y Faraón, los dos pecadores. Moisés judío, Faraón gentil. Pero ¿saben una cosa? Moisés esclavo, Faraón un gobernante. Pero ¿a quién escogió Dios? ¿De quién Dios tuvo misericordia? Eso es lo grandioso, mis hermanos. Moisés era un esclavo y Dios lo escogió para que fuera el libertador de su pueblo. Faraón era un gobernante y Dios lo escogió para mostrar en él su poder. Ambos vieron las maravillas de Dios. Moisés vio la maravilla de Dios y le creyó a Dios, y su corazón se enterneció. Faraón vio las maravillas de Dios y en lugar de creer en Dios, ¿sabe lo que hizo él? Se endureció. Se endureció, no creyó. Óigame, y Dios le envía maravillas, maravillas. Faraón, deja ir a mi pueblo. Sí, no, no, sí, no, jugando. Sí, no. Faraón, deja a mi pueblo. Está bien, váyanse, pero hasta allí. No, 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 que se vayan hasta allá. No, 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 no van. Faraón, deja ir a mi pueblo. Sí, no, no, no. Tuvo Dios que matarle el hijo primogénito para que lo dejara ir. Y aún así, el corazón se endureció y agarró detrás del pueblo. Y tuvo que morir la nación entera, casi la nación, todo su ejército, para entender que Dios es el que tiene el poder. ¿Cuántas personas que han visto las maravillas de Dios? ¿Cómo es posible que si una persona oye el evangelio de Jesucristo y sabe que Él murió en la cruz del Calvario y que Dios envió lo más precioso que tenía, lo más amado que tenía, a su Hijo, a su unigénito, lo único más precioso, lo más hermoso? Dios mismo vino y se hizo carne a morir en la cruz del Calvario y muere crucificado en la cruz del Calvario, herido por nosotros, molido por nosotros. Y aún así hay personas que se le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Luego, mañana. Óigame, en una de las plagas que Faraón tenía, dice la palabra de Dios, que eran ranas. Tenía ranas, óigame, en la cabecera. Ranas
Cuando iba a tomar agua, ahí había una rana, o dos o tres. Ranas al caminar, ranas al acostarse, ranas por donde quiera. No podía hablar porque las ranas venían a la boca. Y llama a Moisés y dice: yo no soporto esto. Ora por mí a Jehová para que quite esto. ¿Y sabe qué? Le dice Moisés: oye, ¿cuándo tú quieres que ore por ti? ¿Sabe lo que dijo él? Mañana. Moisés fue en la mañana. Moisés fue en la mañana aparentemente. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo se le dice? Moisés le dice: Faraón, ¿cuándo tú quieres que se vayan las ranas? Mañana. Hubiera sido, y yo digo: ahora mismo quítame la todita de arriba, no aguanto más esta peste. No, pero él estaba tan endurecido. Su corazón estaba tan endurecido que él prefería pasarse una tarde y una noche y una madrugada hasta que vuelva Moisés en la mañana a orar por él. No, pero. Mire, el endurecimiento del corazón es la cosa más terrible que hay. Es muy raro que una persona que haya endurecido su corazón al evangelio pueda ser salvo. Muy raro. ¿Sabe por qué? Porque ha sido cautivado por Satanás. Y el 90% de esos corazones son idólatras. Creen en hechicería, creen en cosas extrañas, en cosas raras. Y por eso no se convierten, porque creen que están bien. Y Satanás le hace ver que están bien. Y Satanás le da un placer. Y Satanás le dice: pero tú eres creyente, pero tú crees, tú no tienes que hacer eso para ser salvo. Simplemente tú lo dices en tu mente y ya está. Pero ¿sabe que yo leo a veces en Santiago? El apóstol Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. La fe intelectual dice: también los demonios creen, pero tiemblan, no se convierten. Los demonios no se convierten. Los demonios creen que Jesucristo es el Salvador, creen que Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que los demonios son los primeros que entran aquí y cantan himnos con nosotros, pero no se convierten. No se convierten. Los demonios, vienen aquí y son los primeros que limpian su banquito y se sientan ahí. Vamos a ver lo que va a decir este predicador hoy. Y cuando yo estoy diciendo algo: Cristo murió, dice: no, hombre, no le haga caso a él, hombre. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú te vas a convertir? ¿Tú vas a dejar lo bueno que tienes? No. Pero ¿quién le dice a usted que usted tiene que dejar nada? Para venir a Cristo Jesús usted no tiene que dejar nada. Lo que usted tiene que hacer es entregar su corazón a Él. Y el que hace que usted funcione Cristo, porque Él es el que tiene el poder. Tú no tienes ninguno, yo no tengo ninguno. Ninguno de nosotros puede ser cristiano ni por un segundo si no fuera con el poder de Dios. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que nos sostiene en su derecha. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da el control. Él es el que nos da la paz. Él es el que nos da el gozo. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted sin Cristo? ¿Qué podemos hacer? Nada. Y por eso es que la gente que no se quiere convertir no hace nada por Cristo, porque Él es el que produce el querer como el hacer. La soberanía de Dios es el hecho de escoger. Lo imposible de Dios es que Él falle a su justicia y a su promesa. La elección es por gracia, es por la gracia de Dios. Él escoge a quien quiere, porque Él debió haber escogido a Ismael, que era el primogénito de Isaac, pero Él prefirió a Isaac el segundo. Él debió haber escogido a Esaú como primogénito de Isaac, pero Él prefirió a Jacob el menor. Él prefirió, posiblemente hay muchas personas fuera que son mejores que nosotros, pero Él nos prefirió a nosotros. Él te prefirió a ti antes que otro. Y eso es una bendición. Porque la salvación no depende de lo que yo haga, es única y exclusivamente depende de la misericordia de Dios y el llamado de Dios. Y ojalá que aquí entre nosotros no haya nadie que haya endurecido su corazón como Faraón, viendo la misericordia y la gracia de Dios, sino que abra su corazón y pueda decir: Señor, gracias. Dios mostró su misericordia con ese pueblo.
Pablo cita, y yo quiero leer de un versículo en Éxodo 33, versículo 19. Mire lo que dice Pablo aquí. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Sabe lo que significa eso? Eso fue después de la matanza de los 3,000 por la idolatría. La nación entera debió haber muerto por haber adorado al becerro, según capítulo 32 y 33. Sin embargo, Dios solamente mató 3,000 de más de 1,000,000 de personas. Te dirá, bueno, pero 3,000 es mucho. Bueno, en otra ocasión Él mató 32,000. Pero ¿sabe? Siempre ha estado envuelto la misericordia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿por qué usted está aquí sentado? Porque usted tiene vida. ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué viniste esta mañana? ¿Estás tú seguro, está contento, está confiado de que Dios te ha dado vida eterna? Perdón de pecado. La nación debía morir. El Señor no quiso. Pablo citó como la ilustración de Faraón aquí mismo en el 9, de Éxodo 9, versículo 16. Como para la ilustración de Faraón, para explicarlo. En el capítulo 9, versículo 16. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hay hasta una película que se llama Los 10 Mandamientos. Hay muchas cosas que se han hecho a través de lo que Dios hizo con Faraón, para mostrar su poder. Entonces, mis hermanos, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar todo lo que él tuvo. Tuvo misericordia de Moisés. Usó a Moisés, pero no a Faraón. Tuvo misericordia de Moisés, pero no de Faraón. Amó a Moisés, pero no Faraón. Dios preparó a Moisés para que fuera el hombre que liberara a su pueblo. Moisés no era un hombre perfecto, no era un hombre bueno. Moisés mató a un judío y Dios escogió un hombre que había matado a uno para hacer su poder en él. Faraón era un gobernante, pero Moisés, siendo esclavo, Dios tuvo misericordia por su justicia. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Leemos nuestros dos versos principales, los dos versos que leímos al principio, 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Léalo conmigo. Así que no depende de que quiere ni del que corre, sino de Dios. Y el 18 te lo dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Tú crees que la soberanía de Dios ha entrado en tu corazón? ¿Tú crees que Dios te ha escogido a ti? ¿Cuántos están salvos? ¿Cuántos están gozosos por haberle dado a Dios su corazón? Si el Señor viniera ahora mismo, ¿a quién le vamos a dejar esta guaguita que está ahí, todos estos carros que están ahí afuera y esta casa? Yo le dejo mi casa, todo lo que hay en la casa y todo eso, todo lo que hemos comprado, los que han comprado carros nuevos, nevera nueva, estufa nueva, todo eso lo dejamos, aire acondicionado, todo. Mire, yo le dejo el edificio allá en la esquina, todo, la casa, todo esto, se lo regalamos todo. Hagan con ellos lo que usted quiera. Cójale al anticristo por lo menos $20 millones prestados, que en 3 años y medio ya no hay problema. Si yo supiera que el anticristo viniera mañana y todo eso, yo cogiera por lo menos algunos 40 o 50 millones prestados. ¿Sabe para qué? Para que lo pague el anticristo. Porque yo me voy con el Señor. Yo no sé usted, pero yo me voy con el Señor. ¿Está usted de acuerdo conmigo?
Qué bueno es ser un creyente en Cristo. Qué bueno es tener la seguridad en Cristo. Qué bueno es decirle: Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Qué bueno es decirle: Señor, has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad y gracias por escogerme, siendo yo quien soy. Vamos a meditar sobre eso. Cerremos nuestros ojos. Señor, tu misericordia es maravillosa, preciosa, hermosa. Has tenido misericordia de muchos aquí. Has salvado a muchos aquí. Qué bueno eres, Señor. Gracias. Eres justo. Tu promesa no falla. Tu palabra dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Que entendamos que tenemos que ir a ti con el paquete. Que tenemos que ir a ti con lo que tenemos. Sea fuerte, sea débil, sea grandioso, no lo sea. Sea algo que nos cautiva o no nos cautiva. Pero tú eres, Señor, el que hace todo. Tú eres el control de la vida. Por ti respiramos. Si quiere, hoy será nuestro final. Tú eres el dueño absoluto de todo, porque tú eres soberano. Tiene misericordia del que tiene misericordia. Te compadece del que quiere compadecerte. Somos el barro, tú el alfarero, Señor. Hay alguien esta mañana que dice: Señor, yo no puedo. Señor, estoy luchando. Pero Señor, ayúdame a liberarme y dame lo que yo necesito: la paz en mi corazón, de la seguridad de vida eterna y el perdón de pecado. Hay alguien que me dice con su mano: pastor, como me dijo alguien una vez, pastor, ya no aguanto más, yo voy a dejar esta lucha. Y vino a Cristo. Hay alguien que me levanta su mano y dice con su mano en alto: soy liberado, soy liberada, tengo a Cristo en mi corazón y quiero que lo sepan y oren por mí. Déjeme ver, ¿hay alguien que ha hecho esa decisión? ¿Que ha tomado esa decisión? Déjeme ver. Dios te bendiga, Marlene, qué bueno. Dios te guarde. Sí, qué bueno. Puede ir con ella, Marlene, ella te va a explicar algunas cosas. Qué bueno. Hay alguien aquí, alguien más que dice: yo quiero esa bendición. Cree en Cristo, sabe que Él es el Salvador, sabe que Él da vida eterna, sabe que Él da el perdón de pecado, sabe que Él murió por ti en la cruz, sabe todas esas cosas como lo sabía Faraón, pero no deje que tu corazón se endurezca. Dale tu corazón y tu vida a Dios. ¿Hay alguien así? ¿Alguien más? Déjeme ver. ¿Alguien más? Hay una necesidad en el corazón y el único que puede hacerlo es Dios. No yo, no tú, ni siquiera tú. Pero el chance es tuyo. Ya yo tuve el mío, ahora es tu chance. Gracias, Señor, por tu palabra y sigue trabajando en los corazones. Oh, qué duro es el endurecimiento del corazón. Como hablaba con un hombre que dice: yo quiero, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Y yo sabía, porque estaba cautivo por demonios. Y murió sin Cristo. Qué duro, qué triste. Irse al lago de fuego por los siglos de los siglos, a quemarse allá con azufre, sin morir nunca, sufriendo eternamente y para siempre, simplemente por no decirle al Señor: gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Eso es triste, eso es terrible, terrible.
Esto no es un juego, esto es una verdad. Así que dale tu corazón a Cristo. Tu vida puede pasar la eternidad de un momento a otro. Así que estamos aquí para servirte y ayudarte. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue trabajando en los corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén.